a todos los que están presentes en este encuentro, que hoy me acompañan con su presencia notable. Mil gracias, de verdad que sí. Mil gracias por la invitación recibida para participar como ponente en este importante encuentro internacional, que hoy nos convoca, nos ha motivado para trasladarnos hasta acá, nos moviliza y nos sitúa en este lugar tan importante de la academia para reflexionar críticamente sobre el tema, podríamos decir también para filosofar un poco en cuanto a las argumentaciones que nos mueven, que nos movilizan sobre los retos para una educación inclusiva y transformadora hacia la Agenda 2030 como una tarea permanente por hacer. Desde este reto provocador deseo compartir con ustedes la propuesta educativa que se expresa en un ejercicio de buenas prácticas del Consultorio Jurídico Itinerante por la Paz de la Universidad del Atlántico. Es una práctica formativa que nos motiva a estar siempre en esa tarea permanente por hacer. Esta ponencia titulada Enseñanza-Aprendizaje, una experiencia significativa de servicio comunitario como ejercicio de buenas prácticas en la pedagogía de intervención social para el fomento de una ciudadanía global, inclusiva y equitativa. Como han podido escuchar, el título integra frases inspiradoras. En esa pedagogía renovadora, permanente, transformadora, que nos une, que teje nuestros argumentos, nuestros sueños posibles, nuestros ideales, y que permanentemente nos van situando en intervenciones, en transformaciones de paradigmas, con el objetivo más que de convencer, de interactuar, de compartir experiencias, pero también de situarnos en la disertación, en esa tarea que hacemos como docentes con mucho amor fraternal, con ese afecto que nos une en la vocación de servicio, en el disfrute, porque realmente no lo gozamos, ¿verdad? En el disfrute por la educación como el derecho para vivir mejor, para vivir en dignidad, en oportunidades, sin coerción, ni discriminación, ni violencias. Por ello, situar el tema de la educación inclusiva, equitativa y de calidad promueve oportunidades en esa sensibilidad, en ese proceso formativo que nos une, porque es en doble vía, hacia el interior y hacia el exterior. Con esa creatividad de enseñanzas, aprendizajes en la función social de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que representa también un ajuste renovador del lienzo civilizatorio en épocas de transiciones, de permanentes transiciones. Ante lo cual la ponencia la he estructurado desde la necesidad del cambio, de atrevernos a transitar por ese sendero de transformaciones requeridas para mejora sustantiva de las condiciones que tratan el tema de la educación inclusiva, en equidad y de calidad. Pero también en las oportunidades promovidas, como lo dice la tarea por hacer, durante toda la vida, durante toda la existencia. Siendo así, la palabra simbólica que significa conocimiento reivindica el buen vivir en el buen hacer de realidades cotidianas. No es solamente de las realidades en el aula y en los espacios académicos, sino en los que nos relaciona con la comunidad. En el disfrute pleno también de la felicidad y en la formación transformadora de oficios, artes y profesiones, sin desconocer obviamente la contextualización que se requiere para solucionar los conflictos que surgen de la crisis de la educación.
lo que exige soluciones creativas, innovadoras, en consensos y en disensos, generados en la unión de las oportunidades ofrecidas para toda la vida, pero también en la gestión requerida, en esa gestión permanente hacia la búsqueda de soluciones como una actividad encaminada a reorientar la crisis hacia escenarios de pactos de convivencia, hacia escenarios que nos unen en acuerdos de calidad, en las relaciones pacíficas entre los géneros, en reducir aspectos negativos de los conflictos entre el conocimiento y, si quisiéramos, para ir generando los puntos de la reflexión y del debate en el analfabetismo en medio de la crisis de la educación. Actualmente mencionamos la crisis en términos de desafíos planteados, como metas por cumplir, en medio de las posiciones de intereses, de discusiones, de propuestas, de respuestas y de resoluciones satisfactorias de los conflictos. Por ello, también debemos hablar de las políticas educativas, que se han encargado de la necesidad no solo de ampliar el horizonte de esas tareas por hacer, sino de mejorar los servicios, de mejorar esos servicios de educación garantizando el acceso a ellos inicialmente, la permanencia en ellos y además favoreciendo a sectores poblacionales históricamente excluidos, sea por condición de género o por otra condición, que también puede ser etnia, entre otras, identidad y orientación sexual, en medio de esas realidades que históricamente han discriminado. De esa manera, la propuesta pedagógica debe ofrecernos una salida a la crisis, una salida donde se tenga en cuenta y se valore también el diálogo, ese diálogo que nos dignifica en la escucha del otro y de la otra, pero también para que nos escuchen. Que dignifica acuerdos desde la crítica humanista que reconoce el compromiso ético de los derechos humanos. Que promociona una acción sin daño, no hacerle daño a nada ni a nadie, ni siquiera con nuestros lenguajes que invisibilizan y discriminan, ni nuestros gestos, ni nuestras actuaciones. Esa acción en la elaboración de currículos, de reglamentos, de manuales de convivencia, de metodologías y de estrategias que utilizamos para posicionar temas y para contextualizar realidades. Para promocionar los métodos educativos inclusivos, porque es que el reto hacia una ciudadanía global nos implica muchos factores. Nos debe motivar a la reflexión crítica permanente, contextualizada. Nos debe situar en esas relaciones de la convivencia pacífica, ya no de ese relacionamiento de dominación, mando, obediencia, para atrevernos a transitar hacia otros modelos posibles. Transitando en ese principio de igualdad, de reconocer a las personas iguales en dignidad, derechos y oportunidades. Suena fácil, pero no es tan fácil en la práctica. Ahí vamos encontrando obstáculos que nos impiden ese transitar en libertad, en ese reconocimiento de potencialidades e individualidades, en ese respeto a la diferencia de las oportunidades, en esa garantía de ciudadanía global. Bien lo decía Manuel también, para el desarrollo sostenible. Eso nos implica realmente tomar conciencia y la toma de decisiones
de unas actuaciones muy responsables, muy garantistas, teniendo en cuenta que la educación resulta precisamente ser más que una oferta transmisora del saber. En esa estructura curricular de planes de estudio y de ofertas educativas. De tal forma que la propuesta de la ponencia también invita a tomar la decisión política de transitar, de atrevernos de una vez, de iniciar el caminar por el sendero, sin miedos, sin más demoras, convencidos de que estamos realizando y aportándole al buen hacer de la pedagogía restaurativa para sanar las relaciones. Así lo hemos entendido en el consultorio, en la Universidad del Atlántico y en el mundo donde vamos transitando convencidos de que se nos ofrece otras posibilidades para vivir. Incluso tenemos una tarea por hacer y es superar la dualidad entre la teoría y la práctica. Bien lo decías, acercarnos a la comunidad. Nosotros le hemos llamado la metodología único, universidad y comunidad. Lo hemos llamado ese consultorio itinerante por la paz. No estar en las oficinas, en los salones, no, en esos espacios cerrados, esperando que llegue el usuario. No, ir a las comunidades, a los territorios, para contactarnos más con esa alternativa de realidades cotidianas que de ahí se da la solución a los problemas planteados. Es un compromiso ético en la responsabilidad social con el entorno. Es una relación alternativa de futuro con las aplicaciones de las prácticas formativas de proyección social, en el trabajo o servicio con la comunidad, para aprender haciendo, sintiendo, porque también los afectos son muy importantes como seres humanos, no solamente en la espera de recibirlos, sino de ofrecerlos para sensibilizarnos, para conectarnos con esas realidades vivientes y obviamente en esa práctica formativa transformadora, creativa. Por ello, el camino que se propone en la perspectiva del mundo dialogante es la toma de conciencia sobre las propias situaciones, del modelo operativo que le resta importancia a ese imaginario, que posiciona el sueño posible del reconocimiento de talentos, que motiva el desarrollo del potencial humano, de las percepciones, de los conocimientos, no pretendiendo que sean más válidos los unos a los otros, ni del sur, ni del norte, ni del oeste, ni del este. Simplemente prescribir lo rutinario, dejando a un lado incluso esos dictámenes de dificultades de aprendizaje, que desconocen competitividades para excluir, pero que también estandariza la educación sin posibilidad de personalizarla en el reconocimiento de los derechos de ciudadanía, en el desarrollo inspirador de creatividades, en las motivaciones que transforman las formas de utilizar los talentos para solucionar los problemas. Bueno, y estos son puntos para la reflexión crítica, pero también para la discusión política del tema, por favor. Asimismo, la propuesta de mejora e innovación, porque también lo miramos como un emprendimiento motivador,
considera los contenidos que tienen que ver con la vida sintonizada en las dinámicas de las realidades actuales de la libertad, para elegir, para tomar decisiones, para concientizarnos en el contacto con las comunidades y en la usanza de un método de enseñanza-aprendizaje relacionado en las necesidades de las comunidades, enseñando otra manera de ver el mundo. Sin desconocer incluso la opción amparada en el derecho a la educación alternativa. Vamos a irnos ya introduciendo en algunas de las modalidades de esa escolarización en casa, por ejemplo. No se desconoce, donde los salones se convierten, pues realmente esta es la vivienda familiar, los muebles de la casa son los pupitres para educar en el hogar, y en la creencia que la educación debe responder a necesidades e intereses y talantes específicos de la niñez en seguridad, bienestar y flexibilidad. Por otro lado, en medio del debate que suscita el tema de la educación, se debe citar también la forma de monitorear la realidad a partir del conocimiento y la reflexión crítica en la llamada reflexividad. La realidad como la de realización del derecho a la educación. En el contexto de donde vengo, de América Latina, los avances en los temas de igualdad formal y sustancial en las diferencias y en el goce del ejercicio del derecho a las mujeres a educarse. Es un derecho en términos de oportunidad y dignidad. La igualdad conectada al ideal de la justicia de género, que no significa equiparar ni ocultar en términos de neutralidad, sino que simboliza básicamente el reconocimiento de la igualdad entre las personas, como sujetas de derecho, como actoras políticas relevantes, como ciudadanas del mundo y para el mundo, gestoras sociales de cambio que no están en el deber de asumir el riesgo de la discriminación y menos de la violencia por condición de género. De esa discriminación y de esas violencias contenidas en currículos ocultos de género, en textos impregnados de imaginarios socioculturales, lenguajes sexistas como elementos discriminatorios, desconociendo la acción incluyente en la participación activa como ejercicio de buenas prácticas. ¿Y qué se dice de la bibliografía todavía masculina imperante? La capacidad para resolver problemas en medio de las realidades cambiantes que se imponen en la vida social relaciona la prohibición del trato diferente, discriminatorio y violento contra una persona o colectivo de personas, a causa de una situación particular respecto a la raza, a la edad, al sexo, a la identidad de género y orientación sexual, al idioma, a la nacionalidad, a la discapacidad, a la condición de salud, a las ideas políticas, religiosas, filosóficas, al estado civil, a la condición social, política, también a la posición económica, a las circunstancias de refugiado, inmigrante o de cualquier otra naturaleza que la excluye en el imaginario de la diferencia que discrimina. Y ahí podríamos encontrar en los salones y en las comunidades todas esas condiciones que nos deben motivar a la inclusión, a tenerlas en cuenta para no diferenciar en aquello que nos discrimina. Lo que resulta ser también un llamado a nivelar las cargas, si estamos hablando en términos de justicia de género. Esa balanza que nos permita nivelarnos en la justa medida que nivela precisamente la proporción que debe existir en la tarea por hacer dentro de un
deber o corresponsabilidad social y la voluntad para lograrlo. Para lograrlo en términos de la realización efectiva y garante, sin desconocer el riesgo que se representa o que representa la discriminación, el cual puede incrementarse obviamente, no estamos exentos de ello, en situaciones de vulnerabilidad y lamentablemente también en cifras de violencias e impunidad. Por eso hablamos de la justicia también. Definitivamente, lograr la educación inclusiva y equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades creativas, emprendedoras, innovadoras de enseñanza-aprendizaje, resulta ser un gran reto. Un gran reto en el hecho social de la sana convivencia, en la construcción de la vida cotidiana, individual y o colectiva, en la arquitectura de identidades diversas en la fisonomía de las personas, e incluso también invocamos los afectos en el amor fraternal que posibilita el contacto sensible e incluyente de la pedagogía en relación con la vida, con el territorio, con la naturaleza, en la didáctica con la madre tierra. El paisaje, el marco del paisaje, pero también los colores del paisaje. El poder de democratizar la vida cotidiana, de politizar la vida en relación con el otro y con la otra, simboliza el poderío del ser humano en la ciudadanía plena, que le significa tomar no solamente decisiones, sino una posición dentro del contexto histórico cambiante, siendo capaces de escoger en la condición política del pactante lo que debe hacerse para intervenir socialmente, también para alterar la realidad en los espacios participativos de legitimación del derecho a la educación. En otras palabras, fomentar la reflexión crítica propia y agrupada, que transforme los contextos, no solo de la geopolítica del conocimiento, como la idea impuesta de validar un conocimiento en la colonización del saber ancestral, sino también en la descolonización como proceso cotidiano de la independencia política de la educación, requerida para obtener liberación de ideas, de esas ideas creativas, legítimas, empoderadas, sensibles, en la imagen de un mundo cambiante que reclama formación por competencias, que planifica realmente esa estrategia para el tema de la ciudadanía global en la equidad de género, pero también que hace planificación curricular vivencial y flexible, estrategias metodológicas novedosas, integradoras, no como un plan de estudio único diseñado para todos, sino organizado dentro de las mismas necesidades específicas del aula, integrador de la democracia de género, incluyendo el índice de compromiso cumplido en esa estrategia de la ciudadanía para la equidad, de las prácticas restaurativas de mediación escolar, de las comisiones de la verdad en los mismos salones de clase, como currículo en la relación de la vida con la naturaleza, el trabajo en equipo, el comportamiento del poder político, el compromiso social, el método de estudio revelador, claro que sí, a través de las fronteras vivientes de espacios geográficos que nos unen
en la interacción de saberes valorados, en el caso de Colombia, de la etnoeducación como política educativa para la diversidad cultural. Es decir, teniendo en cuenta la interculturalidad como enfoque incluyente del reconocimiento del derecho a la identidad y a la diversidad de universos culturales, valorando cosmovisiones, experiencias, tradiciones, expresiones lingüísticas propias, como resulta ser no solamente en el caso de Colombia, sino también de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, de México, de Panamá, de Paraguay, de Perú. Como modelos educativos que tienen en cuenta la educación. En el caso específico de Colombia, como un dato para contextualizar, constitucionalmente se reconoce a Colombia como un país pluricultural. Tenemos culturas afro, negra, palenquera, raizal, indígena y ron. El pueblo gitano también hace presencia en nuestro territorio. También es reconocido como un país multiétnico, 87 etnias reconocidas, y también un país multilingüe, 64 lenguas amerindias y 300 formas dialécticas, que no están excluidas de los salones de clase. Por lo que existe un proceso de mestizaje que hay que valorar, que hay que tener en cuenta en su tradición formativa, que no se desconoce actualmente en las políticas educativas. Por eso no solamente trabajamos el tema de la coeducación, sino de la etnoeducación. Siendo así, resulta significativo analizar el lugar del mapa que nos sitúa, pero que también nos construye y nos representa, que es muy importante. En esa realidad marcada por líneas que nos unen en reflexión crítica, que valida datos históricos, geográficos, culturales, es decir, ir pensando, ir actuando, ir sintiendo desde ese proceso de enseñanza-aprendizaje, comprendiendo la sociedad geohistóricamente, geopolíticamente, geoculturalmente, en la dinámica que sustenta la educación con el contexto de los sucesos, las particularidades de nuestros territorios, en esas coordenadas de oportunidades del mapa que determina también la conciencia social y política y hasta espiritual de la identidad cultural. Lo espiritual lo traigo teniendo en cuenta esa unidad cultural, incluso esos rasgos distintivos que no solamente son materiales e intelectuales que nos identifican a los seres humanos, sino también esas particularidades espirituales. Y Colombia es un estado laico, no estoy hablando de la religiosidad, sino desde la espiritualidad, que aborda también las artes, las letras, los modos de vida, las tradiciones, el valorar las creencias culturales en una política formativa, laica, incluyente, transversal al sistema, en una forma de focalizar también esas dinámicas de enseñanza-aprendizaje que constituye rasgos distintivos, por supuesto que sí, pero también muy inclusivos de la política de educación intercultural y bilingüe. Todo un interactuar renovador de nuevos paradigmas en la construcción de ese proyecto educativo que queremos. Ese proyecto que nos une en común para promover cambios sustanciales en esa estrategia posicionada a partir de una comunidad educativa que la promueve. No solo con dinámicas propias
adaptadas del entorno con horizontes globales y actuaciones locales, sino en la llamada necesidades específicas a tener en cuenta, en esas particularidades culturales, en esas competencias necesarias, en esa dinámica innovadora, investigativa y emprendedora que se concreta en el currículo, en los medios y modelos pedagógicos inclusivos como factor de mejora de la calidad de la educación. Por lo anterior, se puede citar como hoja de ruta lo que propongo en la receta de enseñanza-aprendizaje de esa experiencia significativa de servicio comunitario en el ejercicio de las buenas prácticas de la pedagogía de intervención social. Avanzando en el impacto de la educación, en el empleo, en los ingresos, en la calidad de vida, en lo que posibilita el fomento de la ciudadanía global, inclusiva y equitativa, en el contexto de una sociedad mundial e intercultural tejida en red. A manera de alimento reparador, renovador, de saberes y experiencias en escenarios de actuación social y decisiones políticas de la educación, comunica la planificación que hacemos. En este caso, son tres. La primera, enseñanza-aprendizaje de calidad como acción estratégica de la pedagogía restaurativa. La segunda, experiencias significativas de servicio comunitario en el ejercicio de buenas prácticas formativas, desde un enfoque de competencias en la garantía de los derechos humanos y la perspectiva de género. Y el enfoque de derechos humanos integra otros enfoques. Y la tercera y última, la educación de intervención social y metodología de planeación estratégica en el fomento de una ciudadanía global, inclusiva, equitativa y transformadora. Son las tres propuestas y bueno, me dijeron que íbamos a hablar por espacio de 1 hora y un poquito más, entonces nos vamos a concentrar en esas tres propuestas, no sin antes mostrarles algo dentro de este contexto de las realidades históricas. Ahí están nuestras realidades históricas, no estamos exentas. Creo que en todos los puntos cardinales se han dado estas dinámicas, ¿verdad?, del mismo modelo, de los mismos procesos de planeación, de formación, de evaluación y que nos va a permitir adentrarnos en estas tres propuestas que les menciono. Ahí está, en esas tres propuestas que les voy a iniciar este conversatorio que ahorita asumo vendrán algunas preguntas y en el proceso de interactuar. Bueno, el primero, la enseñanza-aprendizaje de calidad como acción estratégica de la pedagogía restaurativa. Debemos decir que la enseñanza-aprendizaje de calidad es una acción de la pedagogía restaurativa, porque interpreta el mensaje enviado conjuntamente por quienes desempeñamos no solamente como docentes en nuestro rol de mediadores comunicativos, si lo queremos mencionar así, formadores de ciudadanos del mundo, de esa ciudadanía del mundo, y motivadores de ideas para leer contextos globales y locales, sino que también sitúa a quienes nos escuchan en su rol de estudiantes en los retos del tiempo, de estos momentos históricos que como educadores, educandos en la posibilidad del empoderamiento de doble vía, algo enseñamos, algo aprendemos, en esa posibilidad de la participación activa y también, ¿por qué no?, de la apertura mental en la idea del tejido del conocimiento como espiral del proceso formativo.
sin desconocer obviamente la relación que une en la acción reparadora del daño ocasionado incluso por los discursos y los discursos del desarrollo, lo que permite identificar los desafíos éticos en las acciones de intervención social, en la garantía de satisfacer las necesidades humanas sin transgredir el ambiente, ni el diseño ni la ejecución de políticas públicas educativas en el ejercicio de los derechos de ciudadanía. Lo que también permite escapar de ciclos de pobreza, claro que sí, de reducir desigualdades, de crear sociedades pacíficas, productivas, sostenibles, de favorecer el acceso a la justicia, al trabajo, a la educación, en la sustentabilidad de la vida, en la actuación que interviene con el entorno, en la formación educativa en dignidad, derechos y oportunidades libres de discriminaciones y violencias. No se puede omitir el hecho histórico de que cada niña o niño que asiste a la escuela representa un importante sendero hacia la eliminación de la pobreza, un avance hacia la equidad de género, una vía por andar hacia el desarrollo humano sostenible. También cada niña o niño que no asiste a la escuela vive la realidad de los derechos negados, la disminución de probabilidades de vida sana y productiva y el incremento de riesgos de explotación en una existencia en medio de sujetos marginalizados. Del modelo patriarcal de ciudadanía en las formas de operar la opresión. Por ello, la calidad de la educación, no la caridad, el laicismo y la gratuidad como derechos vivientes prevé la rendición de cuentas sobre los criterios orientadores de costumbres que valoran condiciones curriculares, procesos de evaluación del quehacer situado en espacios académicos, sin desconocer el relacionamiento de mujeres y hombres en medio de las formas tradicionales de la discriminación, pero también, afortunadamente, de los ejercicios de ciudadanía como condición para la democracia, y la pedagogía como lenguaje crítico, e incluso en el rol del movimiento social de mujeres como agentes educativos y promotoras de equidad. En ese orden de ideas surge la propuesta de la pedagogía de la práctica restaurativa como mecanismo institucional de mediación, afianzando no solo el procedimiento garante de la sana convivencia hacia el bien común, sino la interacción con el ambiente en las transformaciones de salones de clase, en el resultado del relacionamiento entre docente-estudiante y también entre compañeros de clase, en el contenido de asignaturas, en los argumentos, en las referencias bibliográficas, en la eliminación del sexismo educativo con los estereotipos de género, en las representaciones de roles tradicionales, de normas organizacionales y disciplinarias, y en la necesidad de nuevas agendas, en el uso de otros lentes para mirar, relatar, enseñar y aprender la realidad de diversas maneras. Ante lo cual se requiere tomar la decisión de transitar por esos senderos de innovación curricular, teniendo en cuenta que el saber transmitido en escenarios educativos ha sido construido de manera que su poder es equivalente a la negación del cuerpo, especialmente del cuerpo de las mujeres, de los sentimientos y de las ideas, en la necesidad de disciplinar, dominar y situar los códigos de género. Están impregnados en la piel. Las experiencias de dichas realidades han construido históricamente posiciones de sujeto, secuencias narrativas con sentido y entornos de políticas educativas en la concepción tradicional del conflicto escolar que legitima las violencias, incluyendo las violencias por condición de género. No lo vamos a negar, es una realidad.
viviente y situado ahí. En el maltrato entre iguales por abuso de poder y en la intimidación contra personas que se encuentran en posición de desventaja y de riesgo. Por eso hablo en la propuesta de lo restaurativo, de la sanación de esa relación. En ese sentido es que se propone también transitar hacia la actuación garante de derechos para la sana convivencia, para lograr resolver situaciones de inequidad, de conflicto en el contexto de la educación ciudadana. En el caso de Colombia, de la educación para la paz. Estamos en un momento de transición del conflicto armado y estamos posicionando el tema de la paz como una manera también para reconciliarnos. Pero además de reconciliarnos, para garantizar la no repetición de los hechos que han causado tanto daño. Con nuevas alternativas, sí, situadas para superar esos hechos, esas desigualdades, esas prácticas de gobernabilidad también, discriminatorias, violentas, e incluso en la posibilidad de entender las nuevas formas de masculinidades en las relaciones saludables de equidad. Es decir, transitar de esos modelos tradicionales, del modelo del enfoque cultural sancionatorio, correccional, a un nuevo enfoque restaurativo. En el acto pedagógico de una actuación comunicativa que relaciona, claro que sí, la función mediadora en el ámbito educativo como forma de solucionar conflictos y superar la crisis, no solamente de las desigualdades por condición de género, sino de la misma educación, del modelo pedagógico impuesto. La educación como derecho de la ciudadanía hace parte de la tradición histórica que se instala en prácticas cotidianas que poseen significación, que se ubica en la responsabilidad por el bien colectivo para vivir mejor, juntos y en armonía. Participar en igualdad de condiciones, no solamente en la vida política, sino en las instituciones públicas y en lo social. De esa manera el trabajo del telar, porque es un trabajo tejido entre todos y todas, deja ver el reconocimiento como demanda social en la creencia de esa autonomía, de ese proceso de empoderamiento, de ese fortalecimiento de ciudadanía en la apropiación de discursos incluyentes, sensibles, descolonizadores, laicos, integrales, en una estrategia de ventajas competitivas que diferencian la prestación del servicio social de interés público que termina siendo la educación. Como definición de esa educación en la alternativa de las posibilidades, desarticula la lógica de la dominación, visibiliza otras dinámicas de poder insertadas en programas de formación, estudiante-docente, docente-estudiante, en propuestas curriculares, en prácticas educativas, con sutiles formas también para disciplinar. No se puede desconocer en la existencia de las experiencias que hemos llamado del disfrute pleno sin sufrimiento. Sobre todo posicionando la capacidad transformadora de conciencia en la necesidad de nuevas agendas de la didáctica en la enseñanza-aprendizaje, del saber transmitido en esa enseñanza-aprendizaje vivencial, en esa capacidad de apropiación de lo nuevo basado en una búsqueda permanente para solucionar problemas planteados como metodología de aprendizaje que no se sustenta solo en la simple apropiación del conocimiento. Como tarea por hacer,
se impregna de renovación, de sensibilidad, de creatividad, y utilizo mucho estos términos, en relaciones y prácticas restaurativas que constituyen el deber diligente de la búsqueda de soluciones a conflictos escolares, fomentando no solamente la innovación creativa en la transformación de instituciones, sino de cátedras, de currículos, de bibliografías, en la garantía real de los derechos de ciudadanía. La enseñanza-aprendizaje promovida en formación permanente, desarrollado en esa relación docente-estudiante, transformando contextos, nos sitúa también en ese rol de gestores del saber disciplinar, de promotores de espacios de participación, y nos posibilita una interacción más abierta dentro de la reflexión crítica que se realiza en una gestión permanente en las aulas de clase como laboratorios del conocimiento. La preparación que nos exigimos o nos exigen también, y cuando hablo de nos exigimos es desde la ética, desde la responsabilidad, para prepararnos a la formación, ¿no? Es una tarea como formadores, pero también que nos conecta con ese grupo de estudiantes en un interactuar que nos va relacionando de manera en esos valores, interactuando en esos valores, y que acá lo traigo también para tener en cuenta los enfoques, el enfoque de derechos, la perspectiva de género, y que de una u otra manera ese enfoque basado en derechos, que contiene el diferencial étnico, el territorial, pero también la perspectiva de género y la interseccionalidad en esas categorías que discriminan, pero que en el conjunto representan esas categorías de análisis, esos marcos conceptuales y esas herramientas metodológicas visibles que están ahí prestas para ser utilizadas en el momento justo y perfecto que estamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, orientadas a la intervención en la acción que hemos llamado una acción sin daño. Porque es que cuando utilizamos incluso el lenguaje sexista, estamos ocasionando daño. Por eso lo relaciono a lo restaurativo, a lo inclusivo, que se debe generar en esas relaciones. En el caso nuestro en Colombia, tenemos muy en cuenta esa herencia ancestral de nuestros grupos étnicos, pero también necesariamente hay que tener en cuenta ese modelo patriarcal de ciudadanía en la hoja de ruta de los modelos educativos. Eso no lo podemos desconocer. Por ello se considera la necesidad de implementar no solo sistemas educativos incluyentes, competitivos, sino estamos hablando del modelo pedagógico ecológico o del modelo ecológico educativo. Y explico, Colombia, como lo dije, se reconoce constitucionalmente como un Estado social de derecho, tiene muchos apellidos: social, democrático, participativo, laico, incluyente y ecológico. Y desde ese modelo ecológico educativo, como una alternativa de creatividad constitucional, se utiliza en la estrategia de intervención social con la comunidad, con el ambiente de salones de clase, en un encuentro cooperativo de programas inclusivos, de programas que nos permitan disfrutar y gozar de ambientes sanos. De ambientes sanos en el impacto social de la educación con calidad, desde lo social, desde lo cultural, económico, político, también jurídico, teniendo en cuenta el reconocimiento jurídico de igualdad de condiciones, como una propuesta transformadora en la actitud descolonizadora de apertura mental que necesitamos. Por eso hablamos de la ecología mental. Cambiar el chip. Necesariamente debemos transitar por ese cambio de chip para poder posicionarnos en estas ideas de educación inclusiva, que no es fácil,
Algunos se resisten a esos cambios todavía, lamentablemente. Conscientes de que la educación ciudadana para la convivencia en equidad incluye nuevas formas de entender también la dicotomía de la feminidad y masculinidad en la apropiación del conocimiento, en la representación del cuerpo territorio, en el reconocimiento de la ciudadanía. La atención a esa diversidad resulta ser factor clave para la calidad educativa, en la autonomía pedagógica, en el proceso de innovación curricular, en el factor de mejora continua de la calidad educativa que queremos, que termina siendo una oportunidad de armonizar la acción pedagógica en la actual sociedad multicultural, también una sociedad del conocimiento, de la información, del riesgo, que refleja los retos por asumir en esas nuevas configuraciones de enseñanza-aprendizaje. Siendo relevante la escucha de multiplicidad de voces, de conceptos, de posturas en las fronteras móviles de ese paisaje cultural que se nos representa, es decir, en esa obra construida por el hombre en la labor combinada con la naturaleza. Dejando ver competencias, sí, esas competencias necesarias en el saber hacer en un contexto particular, mediante acciones propositivas en los senderos renovadores del salón de clases como currículo, en la pedagogía como lenguaje, en el mismo lenguaje como elemento discriminatorio del sexismo educativo, en las percepciones e interpretación del conocimiento, en la información, en la discriminación de la pobreza, en las prácticas socialmente e históricas construidas, en las clases impuestas por creencias androcéntricas y religiosas, por prácticas educativas y espacios de interacción donde el ideal común es la exclusión, por cualquier motivo, por cualquier pretexto, por cualquier razón. Por ello se insiste en recurrir a los servicios educativos inclusivos, sensibles, transformadores, pero mediante procesos reflexivos como ejercicio de ciudadanía, pactados también en el ambiente del salón de clase, no impuestos, pero sí facilitando las posibilidades de entenderlo y de apropiarse en las democracias participativas, en las recreadas en círculos restaurativos de diálogos, de acuerdos, de pactos renovadores, de oportunidades vivientes, también seguras y eficaces en una sociedad multicultural, cambiante y compleja. Además de considerar el derecho a la educación sexual, ¿no? Es otro de los componentes de esa educación sexual integral para vivir digna, pacífica y saludablemente. Lo que resulta ser una herramienta pedagógica fundamental para acabar con la discriminación por condición de género, en las posibilidades de esa alternatividad, en la identidad, en la orientación sexual diversa, porque la educación para la salud sexual y reproductiva como derecho humano y como materia independiente no debe ser incorporada con otras asignaturas. La propuesta es que se haga de manera independiente, como una cátedra más, como una asignatura, ofertada desde la independencia para que resulte ser un medio indispensable en el logro de los objetivos, en la garantía de una planificación segura, en la disminución también de embarazos no deseados, de abortos clandestinos, de mortalidad materna y de paternidad irresponsable. Por ello hoy se propone que hagamos los ejercicios para posicionar la paternidad responsable, segura y democrática en la toma de decisiones. Sobre todo localizando medidas protectoras en el riesgo asumido de contagio e infecciones de enfermedades de transmisión sexual, del VIH-Sida, lo que exige renovados sistemas educativos en la sensibilidad, en la prevención, en la atención prioritaria para el abordaje del tema.
Es decir, ya vamos transitando por tantos componentes y por tantos temas dentro de lo que se establece en el primer ítem de ese nuevo modelo. No hemos llegado al segundo ni al tercero. De pronto nos hemos ido extendiendo un poco, pero lo vamos a concretar para poder ahí sí abrir el debate en unas conclusiones que nos permita alimentarnos mutuamente de estos saberes construidos. De esa manera, la autonomía pedagógica logra la mejora continua en la calidad de la educación, que se cumple a través de procesos en la gestión social educativa, en el aula como ambiente de actuación, de comunicación, de reglas de juego, de pactos de la práctica formativa cotidiana, de una práctica que nos integra, pero también que nos posibilita el debate abierto, inclusivo, planteado en las alternativas de mejora continua. Por ende, el proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad como acción pedagógica sitúa la relación entre género en medio del contexto de la estrategia de actuación en doble vía, pero también de una conducta aprendida para hombres y mujeres vinculados en esa relación de operaciones básicas, del respeto de normas de convivencia, de ambientes sanos, también, ¿por qué no?, del uso de las TIC como herramienta de trabajo formativo y productivo, es decir, de las tecnologías de información y comunicación, de la destreza en la comunicación a través de diferentes idiomas y transformaciones conjuntas en consensos, en planeación, en criterios de evaluación equitativa, en la educación como proceso de comunicación. Otro elemento más. Reconociendo también las autonomías e identidades, los avances incrustados en la evaluación necesaria para orientar el proceso en función de los resultados que queremos obtener y que esperamos obtener para el disfrute, para la construcción de ese proyecto político, social y cultural que queremos, de la educación inclusiva, de esa educación para la ciudadanía global. Definitivamente la enseñanza-aprendizaje de calidad como acción estratégica de la pedagogía restaurativa evidencia las transformaciones de la educación como escenario para la ciudadanía global, como escenario para la convivencia pacífica, como escenario para la inclusión, garante del orden formativo. Transitamos de un modelo castigador, intimidatorio, represivo en el castigo, en la disciplina del cuerpo, a otras formas alternativas, a educar restaurando, en la responsabilidad o en la corresponsabilidad del actuar, en el saber contextualizado, en la gestión de la democracia, en el contexto de mejora continua y en la garantía de solución pacífica de los conflictos que se pueden generar. No estamos exentos de ellos. Pero también del resarcimiento del daño causado, del perjuicio ocasionado, incluso por los imaginarios socioculturales, por esos lenguajes discriminatorios que se validan como conocimiento solamente en el punto que debemos transitar de creernos que está situado, que el verdadero conocimiento está situado en ciertos lugares, con ciertas lenguas y de ciertas culturas. Ese es el tránsito en la invitación que se haga, que se hace. Aquí terminaríamos esta primera parte como el abrebocas para esa reflexión crítica, esa discusión, esas preguntas, esas críticas, esos comentarios
que podríamos generar y que nos va a permitir adentrarnos en el segundo y en el tercero, para poder ir entrelazando las propuestas, la gran propuesta desde mi voz, pero que se valida en las voces colectivas de quienes estamos acá. ¿Cómo hacer que un chico, un joven de secundaria se empodere de esa acción pedagógica restauradora donde tenemos un conflicto grande que vivimos en casa y vivimos en el país? Y la segunda es, también dime cómo hacen ese reconocimiento de talentos en las instituciones. Efectivamente, la política educativa en Colombia en este momento, como en todas partes del mundo, estamos transitando también, con los retos y todos estos modelos impuestos en ese mismo contenido de política educativa. La política habla de la inclusión y no es solamente la tarea que tiene que hacer el estudiante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sino el docente. Ese docente que viene de un modelo tradicional, de un modelo que hasta en su lenguaje sigue desconociendo a la otra sujeta de derechos, en las reglas de juego de un recreo o de un espacio formativo, entonces se viene a interactuar en un proceso formativo, por un lado, por eso hablo de las dos vías, por un lado, de formar docentes para esa ciudadanía global que necesitamos, pero también que ese docente, una vez instalado en el aula como currículo, empiece en esa pedagogía a interactuar teoría y práctica para poder incluir una coeducación, una no educación, un modelo restaurador, empezando por el reconocimiento en el lenguaje, por la inclusión bibliográfica, por las prácticas formativas, esa práctica formativa que no es solamente de la teoría que tiene que adquirir para su proceso formativo, sino de ese ejercicio que le hace ver interconectado a la realidad. Y empezamos a ver las relaciones, bueno, a manera de ejemplo, niñas y niños interactuando ya no desde una posición de mando-obediencia, sino de unas relaciones inclusivas, de unas relaciones de reconocimiento, y obviamente en el modelo colombiano, pues todavía posesionado a la idea de que los valores se traen desde casa, pero en la casa, también como realidad viviente, existe la violencia. Entonces el reto es mayor para el docente, la docente que está en el proceso, ¿verdad? Entonces vamos ahí como haciendo el tránsito, lento o apresurado, realmente depende de cada institución que se arriesgue, de cada persona en su calidad de docente, de director, porque es la comunidad educativa en términos generales que se involucra en esto, no es una tarea solamente del docente o la docente, sino de todas y todos para poder lograr ese tránsito. Es muy difícil, estamos con las propuestas en los colegios e incluso ya se habla de esos actos, para hablarlo en los términos de la segunda pregunta, que era la reparación, en los términos de reparar esa acción con daño que se ha hecho con actos simbólicos en las escuelas. El perdón público, no solamente entre docentes, sino entre estudiantes, y cómo vamos mejorando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una tarea por hacer, no está concluida. Es un debate inacabado. Estamos apenas en el tránsito, como en el mundo entero estamos transitando hacia este modelo de educación inclusiva. ¿Y nos exige retos? Claro que sí. Nos exige mucha responsabilidad.
yo hablo de la creatividad porque también debemos ayudarnos, ¿verdad? Con estrategias que nos permita posicionar el tema. Posicionarlo hacia el interior y posicionarlo hacia el exterior. No es fácil. No es fácil porque hemos estado inmersos en una cultura patriarcal que nos ha enseñado otro modelo. Y no es una cultura de ahora, es de siglos. Es un modelo que venimos, en el caso de Colombia hablamos de la colonización, es un modelo que viene de largo trayecto y no se va a cambiar así de la noche a la mañana. Somos conscientes de eso. Por eso hablamos del chip, hay que cambiar el chip. Pero no es tan fácil como en un dispositivo, ¿verdad? Vale, para finalizar, si te parece, Marina, gracias por ponernos sobre la mesa todos estos desafíos y por recordarnos cuáles son los retos que quedan pendientes y darnos como algunas pistas para abordarlo desde esta pedagogía restauradora y transformadora que nos vas presentando. Entonces yo emplazaría a los, presentes a que puedan seguir conversando contigo ahora que vamos a tener como un espacio de 15 minutos, hasta que podamos abordar la segunda mesa, sobre todo porque nos vamos a exceder en el tiempo y las compañeras que van a venir a presentar en la mesa de investigadoras pues no van a tener tampoco su espacio. Entonces, gracias, mil gracias, y quiero pedir por favor un aplauso por la intervención.